Hola, soy Odette Moliner, profesora del Departamento de Pedagogía de la Universitat Jaume I de Castellón y miembro del grupo de investigación MEICRI. Lo que veis a mis espaldas es una de las 5 escuelas rurales que se construyeron en el término de Lucena durante la Segunda República. Son 5 construcciones, todas ellas idénticas, que acogían a la población, a los niños que vivían en las masías cercanas. El objetivo de ese momento era acercar la educación a toda la población que vivía dispersa en estas masías. Estuvieron funcionando hasta 1968, cuando se inauguró el grupo escolar en el municipio de Lucena. Todos los niños que vivían en estas masías, esta por ejemplo es la escuela de Masías de Bartoy, aquí venían alrededor de 50 niños y con la inauguración del grupo escolar se tuvieron que trasladar a la escuela del pueblo, donde asistían en régimen de internado. ¿Por qué os cuento esto? Porque, claro, el cierre de estas escuelas lo que originó es que muchas de las familias que vivían en las masías tuvieran que abandonar sus casas y se trasladaron a vivir al pueblo. Este fue uno de los factores del éxodo rural que se produjo en los años 60-70. Y os lo cuento también porque, pues a raíz de este proyecto, del interés de recuperar la historia de las escuelas rurales, conocí al grupo Heterotopía y concretamente Cyril fue el que me habló del proyecto participativo Almedíjar Vive. Me parece sumamente interesante el trabajo de la comisión escolar, porque pone la educación en el centro del proyecto, concretamente la escuela como espacio de los niños y para los niños, que son en definitiva el futuro de una comunidad. Yo os he dicho también que soy investigadora del MEICRI y coordino la línea de educación inclusiva. La educación inclusiva es un movimiento que se apoya en la idea de que todos los niños, niños y niñas, independientemente de sus características, tienen el derecho a aprender y tienen el derecho a hacerlo en su contexto más inmediato y en su comunidad. Decimos que una escuela es inclusiva cuando se garantizan las 3 P's, la presencia, que es el acceso, la participación y el progreso o el aprendizaje. En ese sentido, yo estoy convencida de que la escuela rural tiene todos los ingredientes para ser una escuela inclusiva. En primer lugar, porque facilita el acceso de todos los niños, garantiza la presencia de todos los niños y acoge a todos los niños de un pueblo, porque es la escuela del pueblo, la única escuela a la que asisten todos los niños. Por lo tanto, queda garantizado el principio de presencia. Es una escuela también, normalmente las escuelas rurales son escuelas pequeñas con una ratio bajita, suelen ser escuelas unitarias o que tienen clases multigrado, y esto es una oportunidad fantástica para desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje que están fundamentadas en aprovechar la diversidad del alumnado. No olvidemos también que el maestro o la maestra conoce muy bien a sus alumnos porque son poquitos y eso permite personalizar la enseñanza. Quiero decir que es muy fácil desarrollar estrategias multinivel o estrategias que trabajen las inteligencias múltiples, respetando los estilos de aprendizaje de los niños. También son escuelas que favorecen pues, la autonomía, la independencia de los niños. Son clases en las que a las que asisten niños más mayores y más pequeños, y eso favorece pues, la solidaridad, el apoyo mutuo y la cooperación. Todo esto son valores presentes en la escuela inclusiva, pero no olvidemos también que son valores que vienen de la pedagogía Freinet, y en definitiva pues no hay que olvidar que la pedagogía Freinet también se gestó en una escuela rural. Y el tercer principio es el del aprendizaje.
En una escuela rural no es habitual que la educación o el aprendizaje se dé solo entre las cuatro paredes del aula, sino que muchas veces se dan situaciones para aprovechar el contexto y para vincularse a todo lo que ocurre en el territorio. Yo misma, como alumna de escuela rural, pues recuerdo con mucho cariño las salidas, las excursiones que hacíamos, y bueno, pues a día de hoy yo me conozco las plantas del terreno, me sé todos los nombres, y donde pues mis hijas, por ejemplo, ven piedras o ven rocas, y pues yo veo minerales, sé dónde puedo ir a recoger galena, sé dónde puedo ir a recoger pirita, hierro, y entonces quiero decir que ese aprendizaje más experiencial pues hace que sea la situación de aprendizaje se amplíe, se expanda, y eso hace posible que muchos niños que en otros contextos les costaría un poquito más aprender, pues en estas escuelas rurales, en contacto profundo con la naturaleza y con el aire libre, tienen una mayor oportunidad de realizar un aprendizaje más experiencial y vivencial. Por eso quería poner en valor ese proyecto de Almedíjar Vive, sobre todo porque creo que es una oportunidad para el pueblo de Almedíjar, pero también una oportunidad para aquellas familias que están interesadas en un proyecto de escuela alternativa. Una escuela que posibilita gestar todo un proyecto desde cero, lo cual me parece muy interesante, un proyecto participativo basado en estos principios de la inclusión, un proyecto de escuela incluida y vinculada al territorio. Una escuela, en definitiva, que es la que el pueblo de Almedíjar se merece.